Hola, ¿qué tal? Soy Betty Lascano. El día de hoy te traigo un tutorial para ti que tienes un crecimiento ya de 6, 7, 8 centímetros de mechas, ya sean mechas tradicionales, balayage, baby lash, cualquier tipo de mechas. Te muestro una técnica donde puedes refrescarlas sin hacer el retoque en todo el cabello. Quédate en este video porque tiene mucho aprendizaje. Vamos a iniciar por proteger el cabello. Voy a utilizar suero hidratante de Yenvir. Voy a decolorar y es importante que el cabello en este proceso no se dañe. Recuerden que es sumamente importante hidratar el cabello antes de cualquier procedimiento químico para obtener un excelente resultado. Les muestro cómo voy a trabajar a Mali. Quiero que observen que hice una trenza y recogí los laterales y la parte de atrás. En la coronilla hice un triángulo invertido. Quiero que observen cómo hice este triángulo para trabajar solamente la parte de enfrente. Les muestro que ella tiene un crecimiento como de 8 a 10 centímetros de las mechas y un crecimiento natural de 2 centímetros. Aquí lo que yo voy a realizar es que voy a trabajar toda la parte de la coronilla, voy a hacer mechas y esto me va a dar un efecto en todo el cabello. La fórmula que voy a utilizar con Mali para realizar estas mechas en la parte de la coronilla va a ser 2 tapas de polvo de colorante más 50 gramos de peróxido de 20 volúmenes en crema y mitad de ampolleta terapia intensiva para cabello decolorado o quebradizo. Voy a empezar a realizar las mechas por la parte alta de la coronilla. Quiero que observen que estoy haciendo un ligero zigzag y retirando los cabellos más cortos. Esto es para que quede difuminada la decoloración. Y aplico el decolorante solamente en el crecimiento y el cabello decolorado lo hago a un lado. Es muy importante que no sobreprocesen el cabello. Cuando ustedes vayan a hacer retoques de mechas, tienen que forzosamente dejar el cabello decolorado por fuera. Hago una siguiente sección, vuelvo a hacer crepé y realizo el mismo procedimiento. Separo los cabellos más cortos de la forma en que lo estoy haciendo y trabajo solamente con el cabello más largo y solamente aplico el decolorante en el crecimiento oscuro. De esta manera me va a quedar un efecto difuminado y se va a ver como si yo hubiese retocado las mechas en todo el cabello. Esta técnica se las recomiendo para las personas que tienen el cabello ya muy decolorado, muy sensibilizado y que no quieren verse descuidadas y a su vez quieren verse con un cabello con un color perfecto. Esta técnica es ideal para ellas, les da tiempo para que el cabello se recupere. Aplicas tratamiento en ese lapso de tiempo y solamente vas a hacer el efecto de mechas en la parte de enfrente y ya no vas a ver que hay un crecimiento tan grande. Es muy importante que nosotras las mujeres nos preocupemos por nuestra imagen. Recuerden que el cabello, se los voy a repetir siempre, es el marco de nuestro rostro. Con un cabello sano, con un cabello con una coloración perfecta, puede levantar tu imagen como tú no tienes idea. No se permitan traer en crecimientos tan grandes, no se permitan traer un cabello maltratado. Tienen que crear conciencia que cuando ustedes se hacen un trabajo de color, tienen que aplicarse los tratamientos adecuados para que el cabello no se les vaya a dañar. De la misma manera que empecé a hacer este procedimiento, yo trabajo toda la coronilla. Separo los pequeños cabellos y solamente trabajo con el cabello largo.
Observen el crecimiento de la mecha y aquí se ven diferencias de tono, lo que es el crecimiento, el cabello que se ha retocado con el tinte y el cabello donde ella trae mecha. Es importante separar todos los cabellos pequeños para que nos dé ese efecto difuminado. Cuando ya lleguemos al mechón de enfrente, es importante aquí más que nada tener más cuidado y separar todos los cabellos pequeñitos. Es muy común, se podría decir que la mayoría de las mujeres, esta parte del contorno del rostro hay mucho cabello pequeño. Se les llaman cabellos bebés o se les llama crecimiento de cabello. Estos cabellos tenemos que hacerlos a un lado. Si ustedes no los hacen, pueden correr el riesgo de que se vea manchado todo el contorno. Así que les encargo que estos cabellitos ustedes los hagan a un lado, más que nada en la parte de enfrente, para que no les quede el aspecto de manchado. Así es que hay que tener mucho cuidado cuando ustedes vayan a trabajar el money piece o vayan a trabajar cualquier tipo de efecto en la parte frontal, porque casi, como les comento, toda la mayoría de las mujeres tenemos esos crecimientos, esos cabellos que nunca vemos que crezcan más, que llegan a cierta longitud y no crecen más. Y esto se debe a que estos cabellos, cuando ya tienen cierto largo, se caen y vuelven a crecer porque están muy cerca de la piel y la cutícula aquí es muy cerrada. Por eso es que siempre vemos que estos cabellos no crecen y que siempre están saliendo. Para finalizar el último mechón, quiero que observen que hago un zigzag y termino retirando los cabellos más pequeños. Esto es para dar el toque final a esta decoloración. Una vez terminada la aplicación del decolorante, vamos a prepigmentar o presuavizar la cana. Y la fórmula que voy a utilizar va a ser 30 mililitros de agua más 15 gramos de tono 4.3. ¿Quieres aprender a hacer coloraciones y corregir cabellos que están manchados o con cortes mal realizados? Quiero decirte que este canal lo hice pensando precisamente en ti, así que te invito a suscribirte y tocar la campana para que actives las notificaciones y no te pierdas ningún solo video. Esta fórmula la vamos a aplicar solamente donde hay cana. Vamos a aplicar una ligera capa sin saturar. Recuerden que nunca deben de saturar con la presuavización o prepigmentación. Siempre se aplica una ligera capa y solamente donde hay canas. Una vez terminada de aplicar la prepigmentación, es momento de realizar la fórmula del tinte. Recuerden que el tinte se aplica inmediatamente después que aplicaron la prepigmentación. La fórmula que voy a utilizar va a ser 90 mililitros de oxidante de 20 volúmenes más 15 gramos de 7.3 más 15 gramos de 6.31. Vamos a mezclar perfectamente bien esta fórmula para aplicarla encima de la prepigmentación. Aquí sí es muy importante que hagan muy buena saturación. Recuerden que tienen que saturar perfectamente bien para conseguir la aclaración que necesitamos. Vamos a aplicar el tinte en todo el crecimiento natural. De esta manera en que lo está haciendo Ana. Recuerden que cuando hay canas deben de empezar la aplicación del tinte por la parte de enfrente. Una vez que terminan laterales y coronilla de la parte de enfrente, se pasan a la parte de atrás. Una vez terminada la aplicación del tinte, es importante que revisen cómo va la decoloración. Recuerden que tienen que fijarse cómo se va dando la decoloración.
si falta de colorante, si hay partes más oscuras y otras más claras, cómo van los medios, cómo van las puntas. Siempre ustedes tienen que estar revisando su decoloración para garantizarle a la clienta el trabajo de color en muy buen estado. Ana va a revisar toda la coronilla, mecha por mecha, para ver cómo se está dando la aclaración. Una vez que termina de revisar mecha por mecha, va a dar un tiempo de calor de 20 minutos. Si no tienen activador de calor, ustedes pueden dejarlo natural hasta 30 minutos, pero revisando constantemente cómo va la decoloración. Recuerden que mi modelo tiene canas y es importante que mínimo con calor de un tiempo de pose de 20 minutos, porque si no lo hago, no se va a cubrir la cana. Cuando ustedes hagan mechas con tinte, tienen que dejar que el tinte actúe para poder conseguir la aclaración que están buscando. Una vez aplicado el tinte y revisado las mechas, vamos a dar, como les comenté anteriormente, 20 minutos de calor. Pasado el tiempo de pose, llevamos a la modelo al lavabo y empezamos por retirar el tinte. Una vez retirado el tinte completamente, vamos a retirar los paquetes de papel aluminio para retirar el decolorante. Siempre les voy a recomendar que primeramente retiren el tinte y después retiren el decolorante. Una vez retirado el decolorante y el tinte, vamos a dar champú con baño astringente de limpieza profunda. Este champú me va a preparar el cabello para recibir el matiz. La fórmula para el matiz que voy a utilizar va a ser 90 mililitros de oxidante en crema de 10 volúmenes más 7.5 de tono 8.13 más 7.5 de tono 8.1. Vamos a mezclar esta fórmula y la vamos a aplicar primeramente en el crecimiento y vamos a dar un tiempo de pose de 5 minutos. Una vez pasado el tiempo de pose de 5 minutos, aplicamos la misma fórmula de medios a puntas, pero en todo el cabello para refrescar el tono anterior. Lo vamos a aplicar en todo el cabello. Se preguntarán por qué primeramente apliqué en el crecimiento. Recuerden que yo hice retoque de mechas, por lo tanto necesitaba aportar un poquito más de color, neutralizar un poco el amarillo. Es por eso que aplicamos primeramente en el crecimiento. Pasados los 5 minutos estamos aplicando la misma fórmula en todo el cabello para refrescar, como les dije anteriormente, el tono. Una vez aplicado en todo el cabello, vamos a dar otro tiempo de pose de 5 minutos naturales. Pasado el tiempo de pose, vamos a dar champú con baño rubios. Las coloraciones rubias o decoloraciones requieren de tratamientos especiales que les devuelva la nutrición e hidratación que perdieron durante el proceso químico. Además, es importante que este tipo de coloraciones te apliques un champú que te ayude a neutralizar esos reflejos amarillos tan desagradables. Una vez que retiramos el champú, aplicamos la mascarilla rubio intenso para sellar la coloración y rehidratar a profundidad el cabello. Después de una decoloración, te recomiendo que te cortes el cabello, aunque sea las puntas, para eliminar lo que pudo haberse deshidratado, y así tu cabello va a crecer sano y fuerte.
Para dar ese toque de lacio perfecto, te recomiendo apliques liso hidratado de Yenvir, este suero hidratante que te ayuda a mantener lacios perfectos, libres de frizz y con mucho brillo. Y lo más importante, que es un termoprotector y te va a proteger el cabello del calor de la plancha y de la secadora. Stephanie le va a dar unos toques de maquillaje a mi modelo. Ahora sí, esperemos el resultado final. Este es el resultado final. Definitivamente ustedes pueden observar que parece que le hice mechas en todo el cabello. Sus mechas anteriores no sufrieron daño alguno porque no se decoloraron, pero al aplicar el matiz, estas recobraron tono y su cabello se ve muy saludable. Así que tienen una nueva técnica para todos ustedes que quieren darle un toque más fresco a sus mechas sin retocarlas todas. Gracias familia por acompañarme en este video tutorial. Recuerden que para mí son muy importantes sus comentarios, así que los espero debajo de este video. Recuerden que estos me dan ideas para mis siguientes videos. Gracias por acompañarme, les mando un gran abrazo y muchas bendiciones. Nos vemos en el próximo video.